Shalom Urajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan una bendecida semana en este Yom Rishon, día primero de la semana que corresponde al día 30 del quinto mes, el mes de Ab, que es el día 24 de agosto del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del quinto libro de la Torá, el libro de Devarim, Deuteronomio, y esta semana estudiamos la parashá número 48, que tiene por nombre Shoftim, que significa jueces. Y comenzamos con la primera liyá que se encuentra en el Sefer Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos del 18 hasta el capítulo 17, verso 13. Y acompáñenme por favor a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu togato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén y amén. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Adonai tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Elohim te da. No plantarás ningún árbol para Asherá cerca del altar de Adonai tu Elohim, porque que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Adonai tu Elohim. Capítulo 17. No ofrecerás en sacrificio a Adonai tu Elohim buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Adonai tu Elohim. Cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Adonai tu Elohim te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Adonai tu Elohim, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que manifieste. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a derecha ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai tu Elohim, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayo lang natah betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. De amén. Amada familia, hoy iniciamos el estudio de la parashá número 48, llamada Shoftim, y este nombre proviene de la primera palabra del texto en Devarim, capítulo 16, verso 18. Dice, Shoftim beshotrim titen lecha, jueces y oficiales pondrás para ti. Y la parashá recibe su nombre de esta palabra, Shoftim, que significa jueces, porque la temática central de su inicio es la institución del orden judicial y de las autoridades dentro del pueblo de Israel.
Recordemos algo muy importante. Elohim es un Elohim de orden. Y antes de adentrarnos a los pasajes, es importante que recordar que nuestro Abba, nuestro Padre Celestial, Elohim, es un Elohim de orden. No es casualidad que Él mismo se revele como Adonai Tsebaot, Adonai de las huestes, Adonai de los ejércitos. Este título nos muestra que el reino celestial no es un caos, sino un ejército perfectamente organizado. Ángeles, querubín, serafín, arcángeles, miriadas de seres celestiales, ¿sí? Las Gufín, Hayot, etc. Todos en posiciones y funciones específicas. Israel fue llamado a reflejar ese mismo orden en la tierra. Cuando el pueblo salió de Egipto, no salió como una turba desorganizada, sino como un ejército ordenado. En el desierto, cada tribu tenía un lugar definido alrededor del Mishkan, y todo el campamento giraba en torno a la presencia divina. Así también el orden debía reflejarse en el gobierno, la justicia y la autoridad dentro del pueblo. Por eso, comenzando la explicación de los versos, ya en capítulo 16, versos 18 al 20, dice: «Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Elohim te da en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Elohim te da». Y aquí vemos tres principios fundamentales. Primero, orden territorial y administrativo. Cada tribu y cada ciudad debían tener jueces y oficiales. La justicia no era centralizada únicamente en un lugar, sino que debía estar presente en cada rincón de Israel. El segundo principio, que tenía que haber imparcialidad absoluta. No torcer el derecho, no hacer acepción de personas, y eso está o resuena en Levítico 19, verso 15, que dice: «No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complazcas al grande». Y no aceptar sobornos, shohat, porque corrompe incluso a los sabios. Y el tercer principio, la meta. ¿Cuál era la meta? La justicia seguirás. Tzedek tzedek tirdof. El énfasis doble en tzedek señala que la justicia debe buscarse en fin y en medio. No basta con un fin justo si el medio es corrupto. Todo debe ser con justicia, pero con un medio apropiado. Moshe, bajo la instrucción de Adonai, había ya instituido un sistema de liderazgo en Shemot 18:21. «Escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10». Eso fue lo que se habló allá en Shemot, en Éxodo. Y estos eran los requisitos: virtud, temor de Elohim, amor a la verdad y rechazo a la avaricia. Y esto nos enseña que la justicia no depende de buena voluntad, sino de carácter formado en la Torá. Un juez que desconoce la Torá puede ser peligroso. Aunque tenga buenas intenciones, su ignorancia lo lleva a decisiones que destruyen el orden del pueblo. Con el tiempo, esta organización desembocó ¿en qué? En el Sanedrín. En griego se dice Sanhedrión, que significa asamblea, y el Consejo Supremo de 71 ancianos establecidos según la tradición en base a lo que sucedió en Bamidbar en Números 11, donde Elohim ordena a Moshe escoger 70 varones ancianos, y el Sanedrín tenía la función de que, primero, de interpretar la Torá, de juzgar los casos más complejos y, como tercer punto, guiar al pueblo en decisiones de justicia y de fe. Pero en los días de nuestro Mashiach, cuando él estuvo aquí por primera vez, el Sanedrín había caído en corrupción y en politiquería. Estaban más preocupados en mantener su poder y sus alianzas con Roma que en discernir la verdad. Por eso, aunque las escrituras y las señales del Mashiach estaban delante de sus ojos, no lo reconocieron. El Mesías les pasó al lado y no se dieron cuenta, porque estaban ciegos por el soborno, por sus concubinatos con Roma, por el soborno de poder y de la arrogancia religiosa.
De la misma manera, incluso según la autoridad del cuerpo de nuestro Mashiach, en la misma manera en la Brit Hadashah vemos como el Mashiach, nuestro Santo Maestro, establece también autoridades dentro de su cuerpo. Dice en Efesios capítulo 4, 11, 12, dice, y él mismo constituyó a unos shaliachim, apóstoles, emisarios, enviados también se puede traducir, a otros neviín, profetas, también conocidos como videntes, a otros mevaserín, portadores de la buena nueva o evangelistas, a otros roanín, pastores, a otros morín, maestros. Y aquí está, haciendo un paréntesis, aquí está el propósito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. Estas autoridades no son para dominio personal ni para gloria propia, sino para edificar con justicia. Y el requisito sigue siendo el mismo. Primero, conocimiento profundo de la Torá, carácter justo y llenura del espíritu de Adonai. Cuando las autoridades se corrompen o ignoran la Torá, ocurre lo mismo que en los tiempos del Sanedrín. El Mashiach está delante y no lo reconocen. Hoy, en el proceso de restauración, vemos un peligro. Muchos grupos adquieren un poco de conocimiento y caen en arrogancia. Se creen superiores a otros, juzgando sin comprender el espíritu de la Torá. Mezclan interpretaciones personales con restos de mentalidades religiosas aprendidas, causando división y deshonra al nombre de Mashiach. Peor aún, algunos dicen, yo no acepto autoridades, solo al Mashiach. Y incluso hay congregaciones que no tienen ningún liderazgo, sino que todos lideran de la misma manera, de una manera desordenada. Y al final del día terminan corrompiéndose y decayendo y trayendo deshonor al nombre del Mashiach. Por eso muchos dicen, yo no acepto autoridades, mi roe es el Mashiach, solo al Mashiach obedezco. Eso es obvio, pero él mismo instituyó autoridades. Pero estas personas que dicen esto, en realidad lo usan como una excusa para hacer lo que bien les parece. El fruto verdadero del Ruach HaKodesh comienza con sujeción y humildad. Quien no puede sujetarse a las autoridades que Elohim ha puesto, autoridades dignas que Elohim ha puesto en medio de su pueblo, tampoco podrá sujetarse al Mashiach. Hoy en día se ve un fenómeno también muy peligroso dentro del Israel redimido por el Mashiach. Muchos que han salido de las iglesias y del cristianismo tradicional no quieren soltar sus antiguas formas de vivir la fe. Vienen con un trasfondo donde lo que más pesaba eran los sentimientos, las emociones y los éxtasis espirituales. Y ahora que se encuentran con la Torá, que es orden, disciplina, sabiduría y verdad, sienten que algo les falta. La Torá, y escuchen muy bien esto, la Torá limita el exceso emocional para que no vivamos por impulsos ni sentimientos cambiantes, sino por la davar, por la palabra de Elohim. Y entonces algunos dicen, aquí no se siente el espíritu. Lo que en realidad quieren decir es, aquí no se vive como en el cristianismo emocional del que vengo. Y con esa excusa se vuelven a formas antiguas, porque allí, entre comillas, allí sí sienten algo. Aunque ese algo muchas veces no sea el Ruach HaKodesh, sino pura manipulación emocional. Y esto está pasando con gran parte del pueblo que está en proceso de restauración. Y es grave, porque prefieren lo que sienten a lo que está escrito. Pero no hay nada más poderoso, más seguro y más verdadero que vivir por medio de la palabra, la Torá, con comprensión profunda, guiados por el Espíritu de Adonai. Los jueces, pastores, maestros y autoridades en el pueblo de Elohim no pueden ser neófitos, ignorantes y emocionalistas. Deben ser personas formadas en la Torá, llenas de sabiduría y del Espíritu, del Ruach HaKodesh, para poder juzgar con justicia y guiar al pueblo en verdad. Elohim no busca líderes que hagan sentir bonito a la gente, sino siervos que lo honren a Él con obediencia y enseñanza fiel. La verdadera adoración no depende de un supuesto éxtasis emocional. O no, es un éxtasis emocional, pero vamos a decirle un supuesto éxtasis espiritual. Sino de la certeza de que estamos haciendo lo correcto conforme a la Torá y que nuestra vida honra al Mashiach. Por eso debemos tener cuidado con las nostalgias de Egipto,
de no caer en el error de Israel que murmuraba recordando los pepinos, los puerros, las cebollas, olvidando que aquello era esclavitud. Hoy muchos quieren volver a esas emociones religiosas porque se sienten cómodos allí, porque les da pereza seguir estudiando, porque no son capaces de seguir escudriñando la palabra. Pero eso es un engaño. Eso de querer para volver a sentirse cómodos emocionalmente, eso es un engaño. Adonai nos está procesando, formando nuestro carácter para llevarnos a una tierra prometida. Y en ese camino, la palabra es nuestra guía, no las emociones pasajeras. Recordemos, aquí no es el especial, no somos nosotros. Aquí el especial es Adonai y su Mashiach. Nuestro Mesías es nuestro Rey, puesto por el Eterno sobre nosotros como nuestro soberano, como nuestro gobernante. Y lo esperamos para que venga a tomar su trono. A Él lo honramos, por Él agradecemos, a Él le servimos, a nuestro Mashiach. Pero aquí hago una salvedad. La emoción sí es válida, pero en orden. No significa que llorar, adorar o rendir nuestras emociones delante del Creador esté mal. Todo lo contrario. El Eterno recibe nuestras lágrimas y nuestro clamor, pero el primer orden es la obediencia. Primero, estudio para conocer su voluntad. Segundo, obediencia para caminar en verdad. Tercero, adoración en espíritu y en verdad con entendimiento. Ni a la derecha ni a la izquierda, sino en un balance perfecto. Porque si no conozco la verdad de su palabra, puedo tener buenas intenciones, pero terminar adorando de manera equivocada, incluso cayendo en idolatría disfrazada. Continuando con los pasajes de esta aliyá, dicen los versos 21 y 22 del capítulo 16, dice: Lo titaleja asherá kol etzel mizbeach Adonai Eloheija asher ta'aseh leja, velo takin leja matzeva asher saneh Adonai Eloheija. No plantarás ningún árbol para Asherá cerca del altar de Adonai tu Elohim, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece a Adonai tu Elohim. Y esto es algo singular, porque recordemos que viene hablando de la autoridad y de repente pasa a hablar de la idolatría. Estamos hablando primero del orden y después aquí nuestro Padre pareciera que cambia de tema, pero es lo mismo, es el mismo tema. ¿Por qué? Porque el desorden trae la idolatría. El desorden termina aceptando cosas que no son propias de la adoración verdadera. La falta de conocimiento de la Torá, la falta de entendimiento y el escudriñar y el prepararse. Y yo felicito aquí públicamente muchos, no voy a decir nombres obviamente, pero a muchos líderes, a muchos pastores, a muchos varones y mujeres de Adonai que venían y estaban sirviendo como líderes, pastores, predicadores en la iglesia, y cuando llegaron al conocimiento de la restauración y empezaron a entender, dejaron de predicar, hicieron un alto. Y por 1, 2, 3, 4, hasta 5 años estuvieron preparándose, estuvieron educándose, formándose en la Torá. Y después se levantaron, pero con conciencia, porque reconocen y son personas que reconocen realmente el compromiso y también la responsabilidad, que es transmitir la Torá, que es transmitir la verdad. Y no mezclaron lo santo con lo profano y aún siguen el proceso, porque este proceso no termina sino hasta cuando venga Mashiach y nos perfeccione. Aún siguen preparándose, aún siguen edificándose, aún siguen estudiando diariamente, constantemente. Eso es admirable y eso es honor al Eterno, eso es honor a su Mashiach, porque son siervos que buscan actuar con fidelidad, entendiendo el propósito. Pero hay de aquellos que quieren venir y traen los viejos rudimentos de la iglesia a tratar de venir a interpretar y a explicar la Torá solamente a través de sus pensamientos, su mentalidad occidental, sus formas de interpretar que adoptaron en el cristianismo, y ahora lo quieren venir a aplicar y están causando un caos, un desorden. Se están creando grupos por todos lados porque estos líderes están creando, incluso haciendo acepción de personas y diciendo en pocas palabras: si tú no piensas como nosotros, no puedes estar con nosotros, casi que tú no eres salvo porque no piensas igual que nosotros. Si no pronuncias el nombre igual que nosotros, si no pronuncias si es Yahshua, si es Yahoshua, si es Yeshua, si no lo pronuncias como nosotros lo pronunciamos, no puedes estar con nosotros. Si no guardas las fiestas como nosotros, incluso hay grupos hoy en día que cuando llega Pesaj se levantan y sacrifican corderos.
y tienen altares para hacer sacrificios. Y si tú no lo haces como nosotros es porque en la Torah está escrito y porque se hace esto sin entender realmente el contexto. Y son líderes que se levantaron sin preparación, sin maestros, sin autoridades y de repente están causando un caos, un desorden. Nosotros estamos llamados incluso para causar celos, no de manera directa ni para hacerlo de esa manera, sino de una manera por nuestra adoración verdadera y nuestras ganas de servir al Padre. Vamos a causar celo a nuestros hermanos de casa de Judá. Pero sinceramente, en mi opinión, estamos causando vergüenza. Porque cada grupo quiere levantarse y crear su propio reino. Y lo que sucedió en la iglesia en los primeros siglos, que se sintieron arrogantes y se creyeron mejores, y por eso se formó el cristianismo, hoy en día está pasando casi lo mismo. Nos estamos sintiendo arrogantes, nos volvimos arrogantes y ahora nos creemos mejores que nuestros hermanos judíos. Shaul siempre repitió, él dijo, al judío primeramente, luego a los demás, al judío primeramente. Nosotros entramos por un favor inmerecido, por la gracia de Adonai a través de su Mashiach. Seamos humildes. Y realmente sentémonos a estudiar a los pies del Mashiach, sí, porque cuando decimos que a los pies del Mashiach es a través de las autoridades que Él ha puesto. Gente honorable, gente respetable, que los hay. Por eso nosotros debemos mantenernos fieles y seguir educándonos, escudriñando, buscando el rostro del Eterno con oración, con ayuno y sobre todo sometidos a su palabra, escudriñando constantemente, pidiéndole sabiduría, discernimiento y humildad a nuestro Padre. Y que su espíritu de santidad forje en nosotros frutos espirituales que nos ayuden a ser personas, varones, hombres y mujeres que realmente honren y glorifiquen el nombre de Adonai con sus acciones. Pero aquí vemos que como venía explicándose la parte de la autoridad, caemos ahora en que el desorden, el caos, causa idolatría. Y eso se ha visto en toda la historia. El pueblo que rechaza el Shabbat termina cayendo en idolatría. Pero aquí vemos la adoración a Asherah. Y en Canaán, en los pueblos practicaban la idolatría plantando árboles sagrados, especialmente los Asherim, que es el plural de Asherah, dedicados a la diosa cananea de la fertilidad. Y estos árboles, altares y columnas de piedra eran símbolos de culto pagano que contaminaban la tierra. Elohim fue claro, no mezclar culto verdadero con costumbres paganas. Y escuchen muy bien, no mezclar el culto verdadero con costumbres paganas. No era solo prohibición de adorar a esas deidades, sino de adoptar cualquier símbolo o práctica asociada con ellas, aunque fueran con supuestas buenas intenciones. Te hago un comentario que me estás escuchando. Si llega cualquier persona con buenas intenciones, primero siempre está la palabra. Para eso debes estudiar, para eso debemos prepararnos, conocer todos los mandamientos, la división que hicieron nuestros hermanos de casa de Judá, los 613 mandamientos, debemos conocerlos. Debemos saber precisamente qué dice la Torah. Porque pueden venir con muy buenas intenciones, pero en ignorancia. Y si nosotros no hemos hecho el trabajo de educarnos, de escudriñar las Escrituras, podemos terminar haciendo cosas que deshonren el nombre de Mashiach y hacemos Hilul Hashem, que el Eterno nos libre. ¿Qué significa eso? La profanación del nombre de nuestro Padre, al momento de nosotros hacer algo en ignorancia. Pero con buenas intenciones podemos estar haciendo cosas que vayan en contra de la adoración verdadera. Y aquí es donde golpea la actualidad. Muchos dicen, eso era en tiempos antiguos. Hoy, por ejemplo, no adoramos a Asherah. Pero la verdad es que las mismas costumbres de idolatría siguen vivas, solo disfrazadas con ropajes religiosos, cristianos. El ejemplo más claro es el árbol de Navidad. Tiene raíces en antiguos cultos paganos, al árbol sagrado, al solsticio y a las deidades de fertilidad y prosperidad. No tiene nada que ver con la Torá y menos con el Mashiach. Fue introducido siglos después como parte de la mezcla de costumbres paganas con la fe, lo que la escritura llama sincretismo.
Hoy, personas que dicen amar y servir al Todopoderoso levantan estos arbolitos dentro de sus casas y peor aún, en las tarimas de sus congregaciones, en lo que ellos llaman altares. Y es exactamente lo que Adonai prohibió. No plantarás ningún árbol junto al altar de Adonai tu Elohim. Muchos pastores y líderes, en vez de enseñar la santidad y la pureza del mandamiento, complacen al pueblo y a sus tradiciones. Prefieren adornar sus congregaciones con luces y árboles de Navidad antes que enseñar a obedecer los mandamientos. Eso no es ignorancia inocente, eso es rebeldía y dejadez espiritual. Es amor por el mundo, porque les gusta más ser aceptados por la gente que agradar a nuestro Padre. Y con esa actitud, lo único que logran es deshonrar al Mashiach, que nunca enseñó esas costumbres paganas. Gente buena, hay gente buena pero engañada. Y aquí debemos ser claros. No basta con ser buena persona o tener buenas intenciones. Una persona puede ser amable, caritativa y decir que cree en el Altísimo, pero si levanta símbolos paganos en su casa, está participando de idolatría, aunque no lo entienda así. Jeremías, en Naví Yermiyahu, profeta Jeremías, capítulo 10, versos del 2 al 4, ya lo advirtió. Nuestro Padre lo advirtió. Él mismo dice el pasaje, así dice Adonai, no aprendan el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de hermanos de artífice, con buril, con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Y a qué te suena eso? Exacto, a un árbol de Navidad. Y escuchen muy bien, esto es un antropomorfismo, pero hay que decirlo de esta manera, porque esto es asqueroso para el Eterno. Elohim odia la idolatría, porque corrompe el corazón del hombre y lo aparta de su verdad. Y el Mashiach vino justamente a purificar al pueblo de sus ídolos y devolverlo a la Torá. Por eso, seguir poniendo árboles de Navidad y tradiciones paganas es darle la espalda a nuestro Mesías y a su obra redentora. Es vestirse de religión, pero vivir en rebeldía. Ahora en el capítulo 17 de Devarim, en el verso 1, dice, del 1 al 13, vamos a resumirlo, dice, Lotisbach la Adonai Eloheija Shor. Ba'aseh asher yiyeh vo mun kol davar raki toevad Adonai Eloheija hu. No traerás en sacrificio a Adonai tu Elohim buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Adonai tu Elohim. Y esto enseña que Elohim no acepta lo defectuoso en su altar. Todo lo que ofrecemos debe ser perfecto, sin mancha. Y esto apunta directamente a nuestro Mesías Yeshua, que fue ofrecido como el cordero sin mancha y sin defecto. Hoy día esto nos enseña que no podemos ofrecer a nuestro Padre un servicio a medias y ni una vida contaminada, por supuesto. Lo que Él pide es santidad e integridad. Versos de 2 al 5 dice, Ki yimatze bekirveja be'echad shareija, ish o isha asher yase hara be'einei Adonai Eloheija. Cuando se hallara en medio de ti, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Adonai tu Elohim, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y aquí vemos la seriedad de la idolatría. No era un pecado menor, era traición al pacto. La idolatría contaminaba no solo al individuo, sino a todo Israel, y por eso debía ser erradicada con firmeza. El verso 5 ordena que aquel hallado culpable debía ser llevado a las puertas y apedreado. Dice, Uskalten va avanin va metú, y lo apedrarás con piedras y morirán. Y aquí hago un paréntesis para hablar un poco del hebreo. Lo apedrearás con piedras. Sí, esto es una redundancia, pero esto es para hacer un énfasis que el hebreo es un idioma profundo. No es muy descriptivo, pero muchas veces tiene estas frases que son redundancias. Por ejemplo, un cadáver muerto, lo apedrearás con piedras. Muerto morirás. Es decir, hay mucha redundancia, pero es por eso, porque no hay, como el hebreo no es tan descriptivo como lo es el español, es más profundo, entonces tiene que acumular conceptos sobre conceptos para hacer un énfasis, para darle importancia al asunto. Incluso muchas veces se utiliza esta acumulación de conceptos, de palabras que son redundantes, para hacer un tono majestático, de majestad, para darle importancia a algo o que es algo sumamente importante. Por eso
cuando estemos estudiando un poco más la parte del hebreo, veremos que vamos a conseguir muchas de estas frases. Por ejemplo, lo apedrearás con piedras. Para nosotros es una redundancia, claro, si se apedrea tiene que ser con piedras, ¿no? Sin embargo, el hebreo aquí está diciendo, está enfatizando la situación, que es algo que se tiene que llevar a cabo y que es algo muy importante, no de manera positiva, sino de manera negativa, porque tiene o está envuelto en quitar la vida de un ser humano. Cierro el paréntesis y hago el siguiente comentario, que este castigo obviamente nos parece severo hoy, pero muestra cómo nuestro Padre protege a su pueblo de la contaminación espiritual a pesar de que sea terrible, porque quitar la vida o que una persona muera, independientemente por el motivo que sea, es algo terrible. Continuamos ya en los versos 6 y 7, dice, Alpi shenaim edim o alpi shelosha edim yumat hamed. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y esto establece el principio de la justicia equilibrada. Nadie podía ser condenado por la palabra de un solo testigo. Se requería confirmación para evitar abusos y falsos testimonios. Y esto mismo se refleja en el Brit Hadashah, en 2 de Corintios capítulo 13:1 dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. En los versos 8 y 9 dice, Ki yipale mincha davar la mishpat, begamta alita el hamakon, asher yibhar Adonai Eloheja bo. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entonces te levantarás, ahí dice varias frases, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere. Y esto nos enseña que cuando el juicio era complejo, debía acudirse al lugar que Elohim escogió. Jerusalén, donde estaban los sacerdotes y el Tribunal Supremo, ya después de establecido Israel en la tierra, era el Sanedrín. Y esto muestra el principio de rendir cuentas a una autoridad mayor establecida por Elohim. Y aquí incluso conectamos con las palabras del Rab Shaul, cuando él comenzó su ministerio entre los gentiles y el Ruach HaKodesh comenzó a manifestarse, no actuó de manera independiente, sino que subió a Jerusalén para dar cuentas al concilio. En Hechos 15:2 dice, Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén a Shaleachim, a los apóstoles y ancianos, por la cuestión de la circuncisión. En Hechos 15:4 dice, fueron recibidos por la Kehilá, los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Elohim había hecho con ellos. Gálatas 2:1-2 dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén, y les expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, para no correr o haber corrido en vano. Shaul entendió que debía someterse a la autoridad para que su ministerio tuviera confirmación y respaldo. Por eso salió victorioso del juicio, porque honró el orden establecido por el Mashiach. Versos del 10 al 11 dice, Beasita al pi hadavar asher yagidul lecha min hamakon lotasur min hadavar asher yagidul lecha yamin usmol. Y harás según la sentencia que te indiquen. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Y este es un principio clave. Obedecer la autoridad establecida por Elohim es obedecer al mismo Elohim. Los jueces y sacerdotes actuaban investidos de su presencia. Hoy muchos líderes dicen, yo solo obedezco al Espíritu de Santidad. Pero en realidad eso se convierte en una excusa para hacer lo que cada uno quiere. Así actúan como la gran mayoría de líderes religiosos que interpretan conforme a su corazón y lo justifican diciendo que es el Espíritu. Y esto es peligroso, porque el verdadero Ruach, el Espíritu, nunca contradice la Torá ni la autoridad legítima que Elohim puso en su pueblo. Continuando en los versos 12 al 13 dice, Behaish asher yase bezadon le bilti shemoa, umead haish hahu, ubiarta hará min Israel. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. El que no obedecía a los jueces estaba mostrando soberbia contra Elohim mismo. No era cuestión de opinión personal, era desobediencia directa al cielo. Y esto resuena con Hebreos capítulo 13, verso 17, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Amada familia, después de ver en esta liyá lo que la Torá nos enseña,
La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Viviremos en orden bajo la autoridad de Elohim o seguiremos caminando en el desorden de nuestro propio corazón? ¿Acaso no es claro que Elohim es un Elohim de orden y no de confusión? ¿No vemos en el cielo un ejército perfectamente organizado bajo el mando de Adonai Sebaot? Entonces, ¿cómo podemos pensar que aquí en la tierra, siendo su pueblo, podemos vivir sin autoridad, sin jueces, sin liderazgo, cada uno haciendo lo que bien le parece? ¿De qué sirve llorar, gritar, levantar manos y cantar si nuestro corazón no está sujeto a la obediencia? El culto verdadero comienza con la sumisión a la palabra, en la honra, al orden que Elohim ha establecido. La Torá nos enseñó que los jueces y oficiales no eran una invención humana, sino un mandato divino. Resistirse a ellos era resistirse al mismo Elohim. Y lo mismo aplica hoy. El Mashiach estableció autoridades en su cuerpo, Shaliachim, es decir, lo que se conoce como apóstoles, profetas, pastores, maestros, no para ser ídolos de la gente, sino para guiar, enseñar, corregir y edificar. Entonces, ¿qué espíritu opera en aquellos que dicen, yo no me sujeto a nadie, solo al Mesías? Ese no es el Ruach HaKodesh, es soberbia y rebeldía disfrazada de espiritualidad. El verdadero espíritu nos lleva a la humildad, a la sujeción y a la obediencia. Hoy vemos muchos que se oponen, por ejemplo, al estudio constante de la Torá, a profundizar, porque la Torá pone límites, corrige excesos y corta emociones carnales. Y entonces dicen, aquí no se siente el espíritu, pero lo que en realidad están diciendo es, aquí no hay show emocional como en el cristianismo del que salí. Amados, no confundamos emoción con el espíritu de Adonai. El Ruach nunca contradice el Davar, nunca anula la Torah. La verdadera espiritualidad no es gritar ni llorar sin dirección, sino vivir conforme a la palabra, a los mandamientos del Eterno, a la Torah, a la instrucción divina, a la instrucción de verdad. Todos estos son sinónimos. ¿De qué sirve emocionarnos si seguimos en ignorancia? ¿De qué sirve sentir fuego si nuestra vida sigue en desorden? Mejor un pueblo instruido, firme en la verdad, aunque sin tanto espectáculo, que un pueblo lleno de emociones pasajeras, pero vacío de obediencia. El llamado hoy es a la unidad en la obediencia, no en la anarquía. La unidad no se construye en base a emociones colectivas, sino en la sumisión conjunta a la Torá, al liderazgo legítimo y al Mashiach. Purifiquemos nuestras conciencias. ¿Qué ídolos aún guardamos en casa? ¿Qué tradiciones del mundo todavía defendemos? ¿Qué emociones seguimos buscando en lugar de obedecer la verdad? Recordemos que Elohim no acepta sacrificios defectuosos, ni corazones divididos. Él pide lo mejor de nosotros, santidad, obediencia y entrega total. El fruto verdadero del Espíritu no es éxtasis, sino justicia, humildad, dominio propio, fidelidad, obediencia y amor a la verdad. No podemos vivir recordando las cebollas, los pepinos de Egipto, idealizando el pasado de esclavitud, cuando el Eterno nos está formando para entrar en la tierra prometida. ¿Vamos a seguir quejándonos porque ya no sentimos lo mismo que en el cristianismo emocional? ¿O vamos a madurar para caminar en obediencia, aun cuando no haya espectáculo, pero sí haya verdad? Amada familia, la exhortación aquí es clara. Obedezcamos a las autoridades establecidas, vivamos en orden, no en desorden. Seamos celosos en el estudio de la palabra, dejemos la arrogancia y las nostalgias de Egipto, purifiquemos nuestra adoración de todo paganismo y busquemos dar a Elohim no emociones pasajeras, sino una vida de obediencia constante que honra al Mashiach con frutos espirituales verdaderos. ¿Qué quiere Adonai de nosotros? ¿Un pueblo que siente mucho pero que obedece poco? ¿O un pueblo que vive en santidad, en disciplina, en justicia y en verdad? Elijan hoy a quién servirán, a las emociones que se desvanecen o a la palabra eterna que permanece para siempre. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma et Elohim ira be'ed mitzvotah shemor, ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el deber de todo hombre. Shalom ubrachot, paz y bendiciones.